Benvinguts, estem en una nova inauguració a la Sala Rossinyol i aquí tenim, avui presentem una pintura nova que nosaltres, amb el nostre mitjà i de moure'ns per tot el territori espanyol, vam estar a Madrid fa un any, vam connectar amb ella i vam muntar aquesta exposició que avui presentem. És a dir, que és una barcelonina però ja està parada a Madrid. A Madrid tens la presa, s'ha d'emportar cap a Madrid. Molt bé, està molt bé. Tenim al meu costat l'Alícia Flama, Flames, en plural, que és periodista i serà la que farà la presentació de la Marta. Per tant, Alícia, endavant. Vinga. Molt bona tarda, benvinguts a tots en aquesta exposició que es diu Un lloc on perdre's. Y a continuación voy a cambiar de idioma para que las personas que han venido de fuera no se pierda ningún detalle de lo que voy a decir sobre la obra de Marta. Bienvenidos a todos a esta exposición. Esta exposición es muy especial porque no es solamente una muestra de cuadros, sino que también esto es un pedacito del mundo de Marta. Es una ventana a su universo, es una ventana a su historia, a su manera peculiar de ver la vida, a su manera peculiar de sentir los paisajes. Y todo ello transformarlo en arte, en la obra que hoy estáis viendo aquí. Marta, como ha dicho bien él, nació en Barcelona y se fue a vivir a Madrid hace unos 15 años y allí en Madrid es donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística. Pero Marta ya desde pequeña tenía una sensibilidad especial y una conexión con la naturaleza, con los paisajes y con los detalles de esa naturaleza, porque Marta tiene esa capacidad de percibir detalles que para algunas personas pasan desapercibidos, como por ejemplo el susurro de las hojas con el movimiento del viento, o las luces del mar en diferentes momentos del día, o esas texturas de las hojas secas en otoño. Todo eso Marta lo percibe con fuerza y lo transforma. Marta, desde niña ya empezó a jugar un poquito con el arte y en la época en la que vivía en Barcelona, ya no tan niña, cuando ya era tieta, Marta iba a extraescolares de arte. Durante una época de su vida, cada miércoles, junto a su madre Mati y a su sobrina Sara, las tres generaciones juntas iban a clases de pintura. Pero allí fue un poco los pinitos, pero luego en Madrid, cuando fue a Madrid, allí sí que tuvo muchos mentores distintos, se nutrió con información de varios pintores, exposiciones, y aquí es donde fue también cogiendo diferentes influencias y como fue experimentando en diferentes técnicas. Empezó con lo que es la fotografía, pero luego le gustó mucho añadir el collage y las superposiciones de diferentes capas. De este modo, Marta, a lo largo de estos años, ha podido crear una obra muy especial y la ha mostrado por diferentes ferias internacionales y nacionales, como por ejemplo Just Mart en Madrid, Just LX en Lisboa, Setup en Bolonia, Art Montpellier en Francia o también Affordable en Bruselas. También su obra ha estado expuesta en diferentes galerías de arte de Barcelona y de Madrid, y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí en Sant Cugat, en su Cataluña natal, una obra en solitario que todos vosotros vais a poder disfrutar en un momento. Y hablemos de esta exposición que se llama Un lugar donde perderse. Aquí Marta nos va a invitar a viajar por esos paisajes personales suyos, de lugares donde ha estado y que le han creado unas emociones. Ella hoy nos invita a que nosotros descubramos esas emociones y descubramos parte de su vida atrapada en las formas, en los colores. Y los colores, en todo pintor, juegan un papel especial. Marta utiliza predominantemente tres colores. Los colores verdes, que son la calma, la serenidad; los ocres, que son la creatividad y el equilibrio; los azules, que son la amistad y la fidelidad. Marta, el estilo de Marta podemos decir que está enmarcado en lo que es arte contemporáneo, pero con un estilo muy peculiar, con las superposiciones, como he comentado antes. Y estas superposiciones lo que hacen es ver la realidad de un modo distinto. Entonces ella juega mezclando todas esas texturas y haciendo una combinación muy especial de lo que es el mundo interno con el externo.
con lo que es la realidad y las emociones, lo que es visible y lo que es intangible. De este modo, Marta nos permite que cada uno de nosotros, aunque sea una obra basada en sus propias experiencias, permite que cada uno de nosotros, con cada mirada, descubramos algo especial y nos lo hagamos nuestro. Lugares que a lo mejor no hemos visitado nunca, ella consigue que nos los podamos hacer nuestros y le demos nuestra propia interpretación y significado. Entonces yo ya, sin más, os voy a invitar a que recorráis esta exposición con calma, que os detengáis en cada detalle, en cada color, en cada textura, que os sumerjáis y os dejéis llevar por las emociones, porque la obra de Marta no es una obra simplemente para mirarla, es una obra para sentirla. Y sobre todo, os invito a disfrutar de esta obra y disfrutar de la magia de Marta. Una magia que hoy nos regala un lugar para perdernos y ojalá para encontrarnos. Así que sin más, muchas gracias a todos por acompañar a Marta en este viaje tan especial. Moltes gràcies, Elisa, ho has fet molt bé, és perfecte. És que amb la Marta crec que ja tothom està emocionant amb la seva pintura. I ara us puc dir unes paraules d'ella, no sé que podràs dir, però bueno, algú diràs. Vinga, tu mateix. Bueno, yo primer agraí a... En castellano. Buenas tardes. La posibilidad de poder hablar los dos idiomas aquí. Sí, fenomenal. Pues quería agradecer a la Sala Rusiñol, a las personas que le representan, Ignasi, Victoria, Karma, que han tenido un trato excepcional y también una profesionalidad digna de admirar. También a toda la gente que está aquí, a todas las personas lo siento, pero es que me ha emocionado. Lo entendemos. A todas las personas que han venido a acompañarme esta tarde, la familia, mis amigas que han venido especialmente desde Madrid, que no es poca cosa. Así que a todos, muchas gracias. Muy bien, Bé, ara, per acabar això, la gent del públic pugui participar d'aquesta inauguració i pugui fer alguna pregunta a la pintora o a l'Alícia. Per tant, queda obert el torn de preguntes, però si algú és capaç de ser valent, de fer una pregunta per la seva pintura, pel que vulguin. O sigui que queda tot obert, totalment obert a tot el públic. I si tant la Marta com l'Alícia ho respondran el millor que pugui. Per tant, hi ha algun voluntari que fa alguna pregunta? Que com està així? En castellano. Bueno, en castellano también sí, pero... En castellano sí. Perfecto. Pues si hay alguna pregunta a hacer, los caminos de Madrid pueden preguntar también, que han venido con tanta necesidad, pues les dejamos hablar, les dejamos hablar lo que ellas quieran, ¿no? Por tanto, no hay nadie que se anime, ¿no? ¿No? Preferían hacerlo personalmente, ¿no? Sí? Bueno, pues muy bien, pues nada, pues ho deixem aquí, no passa res, vull dir que la presentació de l'Alícia està molt bé, ha estat molt maca, molt correcta, molt completa, explicant molt bé el que la Marta és, el que significa, el que ella vol transmetre a través de les seves obres. Vull dir que penso que l'explicació ha sigut fantàstica, que ara només ens cal, els que esteu aquí, que pugueu gaudir d'aquestes obres. I res més, vull dir, us dono les gràcies per haver vingut, en nom d'ella, en nom de la Sala Rusiñol, i com sempre, cada mes aquí, començament de mes, comencem una nova exposició i avui ens toca la de la Marta Lastra. Per tant, moltes gràcies i ja m'anava. M'ha faltat donar-li les gràcies a l'Alícia. Moltes gràcies. Talles ja? Bueno, ara hem tallat la directe, ho estàvem fent per Instagram en directe. I ara